Hablemos de la demencia. Es una de esas palabras que casi siempre nos lleva a pensar en lo mismo, olvido, vejez. ¿Pero es tan simple? La verdad es que no. En los próximos minutos vamos a intentar ir un poco más allá, a ver qué es de verdad, qué no es, y sobre todo las diferentes caras que puede tener para entender esta realidad tan compleja. Venga, vamos a empezar con la gran pregunta, la que casi todo el mundo se hace. ¿Tener demencia es algo normal cuando te haces mayor? Porque esta idea, que está súper extendida, es en realidad la raíz de muchísimos malentendidos. Y claro, a partir de esa idea surgen un montón de mitos, que si no hay nada que hacer, que si la gente que la padece ya no tiene calidad de vida, o esa idea tan dura de que la persona desaparece. Si a todo esto le sumamos encima el peso de palabras como demente, pues el panorama parece bastante oscuro. Pero bueno, la idea hoy es ir desmontando todo esto. Vale, entonces, para entendernos bien, ¿qué es la demencia? Ojo, porque no es una enfermedad concreta. Es mejor pensar en ella como un término paraguas. Un paraguas que cubre un montón de síntomas distintos que tienen algo en común. Afectan a la capacidad de recordar, de pensar o de tomar decisiones, hasta el punto de que se vuelve difícil llevar una vida normal en el día a día. Y esto nos lleva a un punto que es crucial. Hay que mirar más allá del diagnóstico, porque antes de la enfermedad hay una persona con su historia, con sus derechos, con su vida. Y ese tiene que ser siempre el punto de partida. Muy bien, pues vamos a abrir ese paraguas a ver qué encontramos debajo. Y vamos a empezar por el nombre que a casi todo el mundo le suena, claro. La enfermedad de Alzheimer. Y es que la cifra es tremenda. Entre el 60 y el 75% de todos los casos de demencia son Alzheimer. O sea, es, con muchísima diferencia, la forma más habitual. Por eso es tan importante entenderla bien. Pero, ¿cómo se nota? A ver, lo más conocido es la pérdida de memoria, sobre todo de las cosas recientes. Pero el Alzheimer va mucho más allá. Es la dificultad para reconocer la cara de alguien familiar, lo que se llama agnosia. O no encontrar la palabra justa para decir algo, eso es la afasia. O incluso algo tan cotidiano como no saber cómo abrocharse una camisa, que es la apraxia. Y además afecta a la capacidad de planificar, de organizar, lo que los expertos llaman la función ejecutiva. Pero para que todo esto no se quede en una lista de términos médicos, vamos a ponerle cara. Vamos a conocer la historia de Mariana, una mujer de 85 años. En su caso, los primeros avisos fueron muy sutiles. Empezó a no entender instrucciones sencillas y los cambios en su rutina diaria pues le costaban un mundo. Poco a poco, el impacto de la enfermedad se fue haciendo más y más grande. Con el tiempo, Mariana ya no reconocía a quienes la cuidaban. Y la situación llegó a un punto que es muy duro. Empezó a llamar la señora a su propia hija, convencida de que era una empleada a la que tenía que obedecer, en su propia casa. Pero ojo, que el mundo de las demencias es mucho más amplio que el Alzheimer. Ahora vamos a ver otras dos formas muy importantes, que tienen causas y síntomas muy distintos. Hablamos de la demencia vascular y la demencia por cuerpos de Lewy. Aquí la forma en que empieza todo es clave para diferenciarlas. Mientras que el Alzheimer suele aparecer poco a poco, de forma muy progresiva, la demencia vascular puede llegar de golpe o avanzar como a escalones, a saltos. Y muchas veces lo primero que se nota no es la memoria, sino una dificultad para planificar o una lentitud de pensamiento muy llamativa. Vamos con otro caso, el de Elisa, una artista de 82 años. Todo empezó con cambios de humor y caídas. Al principio, su familia pensó que era cosa de la edad, lo típico, pero la clave estaba en su historial médico. Años antes había sufrido un ictus, y ahí está el origen de la demencia vascular. Y ahora pasamos a la demencia por cuerpos de Lewy. Esta se caracteriza por una combinación muy particular de tres síntomas, una especie de triada. Lo primero, las fluctuaciones. La persona puede pasar de estar alerta y clara a estar confundida y somnolienta, de forma impredecible. Lo segundo, las alucinaciones visuales, muy vívidas y detalladas. Y lo tercero, síntomas parecidos a los del Parkinson, como moverse más lento o tener el cuerpo rígido. La historia de Roberto nos ayuda a entender lo desconcertante que puede ser. Era un hombre alegre de 75 años que de repente empezó a quedarse dormido en cualquier sitio y a ver gente en casa que no estaba allí. Pero lo más curioso es que tardó 5 años en pedir ayuda. Y no fue por las alucinaciones, sino porque los temblores ya le impedían comer o escribir con normalidad. Bien, y nos queda por ver un último gran tipo de demencia, la frontotemporal. Y esta tiene algo que le hace radicalmente diferente a las demás. Y es que la demencia frontotemporal es, atentos a esto, la causa más común de demencia en personas de menos de 65 años.
Esto rompe por completo ese estereotipo de que la demencia es solo una cosa de gente muy, muy mayor. Seguramente un caso que ha ayudado a que se conozca más es el del actor Bruce Willis. Su primer diagnóstico fue afasia, que es un problema con el lenguaje y que resulta ser uno de los síndromes que pueden formar parte de esta demencia frontotemporal. A ver, a diferencia del Alzheimer, aquí la memoria no suele ser lo primero que falla. La demencia frontotemporal se presenta sobre todo de dos maneras. Una es la variante conductual, que provoca cambios muy bruscos en la personalidad, en el comportamiento y una pérdida de empatía. Y la otra es la afasia progresiva, que causa problemas muy serios para hablar o para entender lo que significan las palabras. La historia de don José es muy ilustrativa. Era un hombre que había sido un gran lector toda su vida y de repente se volvió intolerante, a veces incluso agresivo con su familia. Perdió la capacidad de hablar, pero, y esto es increíble, conservó hasta el final su amor por la música. Podía nombrar piezas de música clásica de memoria sin problema. Vale, hemos visto que hay tipos de demencia muy diferentes. Y esto nos lleva a una pregunta lógica. ¿De verdad importa tanto saber cuál es cuál? ¿O es solo un detalle para los médicos? Después de haber visto estas historias, estas diferencias tan grandes, la respuesta parece bastante clara, ¿no? Pues claro que importa, y mucho, porque saber a qué tipo de demencia se enfrenta una familia les ayuda a prepararse para los cambios que van a venir, a manejar los síntomas de una forma mucho mejor y sobre todo a dar un cuidado más eficaz y, más importante aún, más empático. Un cuidado que se adapta a lo que esa persona necesita de verdad. Y con esto vamos terminando. La información al final es una herramienta muy poderosa. Así que la pregunta que quizás queda flotando en el aire es, ahora que entendemos un poco mejor la complejidad de la demencia, ¿cómo podemos, cada cual desde su sitio, ofrecer un apoyo mejor a las personas que conviven con ella y a sus familias?